La cuestión es que nos disponíamos a comenzar este bloque para hablar del documental de Gilla Murano y nos percatamos. Me siento Mirta en esos clips que aparecen en el documental. Nos percatamos de que Brian, que apareció sospechosamente por segundo viernes consecutivo, nos trajo unas masitas. No las puedo mostrar porque si levanto esto... que no se desarme. Pero hay... hay dulces en la mesa. Hay dulces en la mesa y hubo como un momento de... ¿Comemos? ¿Quién es la primera que se arriesga? Yo ya comí un pedacito, debo decir. Bueno, así que si yo no caigo redonda... Sí, para el fin de bloque. Siendo las 15:40, está bien. Si en algún empiecen a contar. Cae redonda. Empiecen a contar. Bien, en el corte podemos comer, Cami. Si bien. Está todo bien. Porque vamos a hablar justamente de eso, de Gilla Murano, Muerte a la hora del té, esta nueva película, un nuevo documental dirigido por Alejandro Hartman. Alejandro Hartman que viene de hacer varias cosas. Primero, en colaboración con Netflix y segundo, en términos de esto de documentales sobre crímenes. Digo, de pronto es una persona que ahora es... medio referente en el tema para nosotros, ¿no? Carmel, sobre el crimen de Cabezas también. El de Cabezas a mí me parece fascinante. Es muy bueno. A mí el de Carmel me volvió Carmel loca. También, los dos. No podía creer lo que estaba viendo. Sí. Magníficamente narrado, una cosa de locos. Entonces, bueno, ahora de pronto Alejandro Hartman, un poco con el equipo de siempre, de investigación, guionistas y demás, entre los que están Lucas Bucci y Tomás Esposato, que más de una vez han participado en este programa. Hay que decir que se metió en la historia de Gilla Murano, que era esta mujer del barrio de Montserrat. Por las dudas, ahí ¿no? está, que quede claro. Esta mujer del barrio de Montserrat que básicamente fue presa, acusada y condenada por envenenar a una prima y dos amigas. Sí. Y es un caso que tomó una notoriedad, una relevancia muy particular, muy mediática, como muchos casos policiales, además por todos los condimentos que se le iban agregando, justamente esto de una mujer envenenadora, que parecía que las invitaba al té a sus amigas y las envenenaba, ¿no? Como digo, hay una cosa ahí medio con la que la prensa jugó mucho. Sí, además con todo el contexto familiar, ¿no? La novela de los amantes, es como que, de hecho en el documental se habla bastante de esto, cómo se fue construyendo todo ese imaginario del caso, que quizás después no se contrasta tanto con la realidad, pero es bueno, cada medio le iba agregando un puchito de ficción, o al menos de ficcionalizar algunas cosas, ¿no? Hay un momento en donde aparecen unos cuantos titulares de diarios de la época, y es como, serían 7, serían 8 víctimas. Ya eran resulta que parece que las cocinaba, ¿viste? Hacía magia negra, como cada uno le iba metiendo un condimento diferente. Puro, claro. Sí. Y un poco el documental lo que hace es contarnos la historia de ella. Para mí es un documental que tiene más de una cosa para hablar, porque si hay algo que me parece que caracteriza a la historia de Gilla Murano y en general algunas historias del policial o del crimen en nuestro país, es que no tenemos un nivel de archivo que permite ilustrar con enorme detalle todo lo que ha sucedido alrededor de ciertos casos. Y ahí es donde entran algunos huecos en donde el documental tomó ciertas decisiones para completarlos. Una de esas decisiones es la dramatización, otra la de completar con archivo más contextual algunas cosas que estaban sucediendo, y otra a través de los testimonios de familiares, algunos más directos, otros más indirectos, y algunas personas que participaron en la investigación, lo cual me parece que son testimonios muy valiosos. Súper. ¿Cómo les pegó el documental? ¿Qué primeras impresiones tienen para comentar al respecto? A mí particularmente la parte de la dramatización me expulsó un poco. A mí también, coincido. No me resultó... Pero te suelen expulsar, es un recurso que... Claro, no necesariamente. No me gusta el sobreuso de la dramatización en los documentales.
por ejemplo, Carmel lo trabajaba mucho desde el plano detalle, desde Para como mí, el contextualizar lo que se está sí. diciendo en un testimonio. A mí me gustan más cuando sirven más de ilustración tal cual. para reponer un instante o un momento que... Para salir ¿no? un poco del plano de la persona hablando constantemente también. Y en este caso me parece que había un poco más de construcción de escenas. Y ahí es donde ya a mí no me gusta tanto, particularmente. Sí. Entonces eso me expulsaba un poco. Sí, a mí me pasa un poquito lo mismo. Ahora, el testimonio del personaje de lo que es el policía me parece absolutamente fascinante. Increíble. Me parece Increíble. fantástico que hayan contado con ese testimonio. Sí, aparte de esto pasó hace un montón y de exacto. repente ahora se pusieron de moda los docu-crimes y bueno, llegamos como... Yo siento que se llegó con lo justo a contar esta historia. Fíjate que Sí, las personas con que gente que la aparecen, vivió. claro, como miembros de la familia, ¿no? Estamos hablando por ahí de nietos Claro. en un caso, Sí. ¿no? Y son ya personas grandes. Sí, sí. Entonces estamos hablando de que se nos están yendo los protagonistas de la historia en algún punto. Y para mí ahí ese es un punto clave del documental, porque lo que charlamos siempre, ¿no? Es, bueno, es una historia que ya se conoce más o menos. Sí, que ¿Qué se es lo contó de que- otras formas, ¿Qué ¿no? es lo que viene a aportar el documental? ¿Qué es lo que, la pieza que trae a decir, bueno, mirá, yo acá saco acá Mira esto, de la galera? esto no lo habías visto, claro. Y me parece que en ese caso el testimonio del policía, que además tiene una forma tan particular de narrar, o sea, me parece que es un gran personaje. Las caras ¿no? que pone ese hombre, es muy gestual, o sea, me gusta Nosotros- verlo a él en pantalla, Hay- contar las cosas. Sí, Un gesto que lo contamos, la cantidad de veces que lo hace. Ah. Lo hacía como 5 o 6 veces. Que cada vez que descubre algo hacía como, y yo me quedé. Sí, sí, sí. Y lo hace de una forma tan particular que cada vez que lo hacía lo contábamos. Sí, sí, sí. Lo hace como 6 veces, más o menos. Ah, miércoles, bueno. Pero por eso digo, es como muy expresivo Sí, también en sí. su forma, ¿no? Yo creo que en eso que decías vos, Cami, hay algo de lo que viene a aportar un poco este documental es la desmitificación Sí. de muchas cosas que se construyeron encima. Que a veces tiene como esta cosa del doble filo en el cual la historia se había vuelto quizás más apasionante en términos de intriga o de particularidad o singularidad por esos inventos. Claro, sí, Que sí. cuando se los empezás a limpiar para poder decir, bueno, en realidad la historia fue esta, queda una historia mucho más escueta, Mucho más plana, mucho más ¿no? plana. Sí, sí. Pero bueno, la decisión también de traer a este personal de la fuerza, ¿no? Que cuenta un poco cómo fue realmente el Sí. proceso, me parece que está en línea con esto de, bueno, no nos vamos a basar solamente en lo que decían en la mesa de Mirta. ¿no? Total. No, pero también Qué creo bien que hubiera estado que estuviera Mirta dando testimonio. Lo pensé todo el documental. Decía, es que hay un montón para pensar alrededor de eso y que trata el documental de traerlo y tiene voces de las que interactuaron con ella en su faceta más mediática, Ujú. que me parece que todavía se puede escarbar mucho más ahí Sí, que simplemente quedarnos en decir, y bueno, las cosas a veces se vuelven pop. No Total. sé si es suficiente. Bueno, pero estamos hablando de, no sé, un Chiche Helblum, ¿viste? Sí, o Bazán, ¿no? Como, bueno. Íntegro a Chiche Hellblum. Pero porque es un clip muy cortito, ¿eh? Porque ¿Vos lo yo viste en la decía- tele hoy en día? No, No, yo yo no, ahora no lo veo. la verdad que pero No se le entiende cuando habla. Ah, mirá. Bueno, en el docu estaba, Sí, Está bastante muy, bien. muy Pero lúcido. viste que es muy acotada su es participación. cierto, es cierto, Eso es verdad, cierto. sí, sí. No, pero digo, me parece que tranquilamente podría haberse hecho toda otra película solamente partiendo de esa idea y desandando el camino de, bueno, ¿qué decidimos hacer Sí. con ciertos personajes que tal vez, no sé si tendrían que estar siendo famosos mediáticos Totalmente. y Sí. demás, ¿no? Como, no sé, siento que todavía ahí también podía haber otra película distinta que encarara pura y exclusivamente esa parte. Sí, sobre si todo querés, también digamos. por un poco como la idiosincrasia argentina, porque, por ejemplo, imagino en Estados Unidos, ¿no? No imagino, digo, me pongo a pensar en, bueno, ellos están plagados de asesinos seriales famosos y que los Sí. hacen famosos también por esta cuestión de la mediatización. Entonces, como que en nuestro caso no es tan común. Primero, porque Tal no tenemos cual. tantos casos tan resonantes. Y segundo, porque, bueno, no sé, no se ha dado que se conviertan en personalidades tan públicas. Sí, 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 es cierto. O sea, como que eso son es. fenómenos más acotados que no sería tan difícil poner el zoom en esos casos. Totalmente. Ujú. Pero yo tengo algo para traer a la mesa, Dale, dale. que es la cuestión de
Vieron que yo tengo un tema con los documentales de Netflix, que siempre lo digo, que es cómo mechan la cuestión humorística, ¿no? Como este tinte de, bueno, vamos a hacerlo un poco más distendido, porque es un poco más mainstream y no es Investigation Discovery, ¿no? Que también tiene sus cuotas de humor, depende del programa. Depende del programa, Te claro. lo aclaran de entrada. Claro, sí, te exactamente. queda claro desde el minuto cero. Claro, yo no tengo ningún problema con Investigation Discovery, me encanta. En lo más mínimo, claro. Aguante las recreaciones que hacen en Hay algunas que son muy buenas, hay que decirlo. Algún día habría que hacer un especial de eso. Lo venimos diciendo. Bueno, dale. Ay, Lo sí, pensaba, ¿no? Hagámoslo. Dale, Bueno, listo, dale. esto queda grabado. Sí. En algunos pasajes del documental, así como vos decías que te expulsaban las recreaciones, había algunas cuestiones del ritmo del documental, de cómo me echaban los testimonios con el material de archivo y la recreación, que era tan frenético, y encima le metían en la cuestión medio de humor que yo me quedaba como recalculando. No sé si a ustedes les pasó, quizás no. No, creo que no lo vi en ese sentido. Como que identifico los momentos que decís, porque es Ujú, verdad sí, que hay sí. momentos en donde le pega como un poco una agite rápido y es como pasa wow, lo- wow. Sí, es cierto, pero como que yo la fui llevando eso en ese sentido. Me pasó un poco más como más naturalmente, pero sí por ahí me pasaba un poco esto de a veces tratar como de imaginar un poco cómo era Gilla en su día a día y demás. Era en esta idea de la recreación, Sí. se me hacía poco interesante. Bueno, Como, no me interesa que estés inventando que si la vecina le decía, ay, Me no duele la sabés, pancita. me comí una tuca Sí, con sí, sí. fideos, ¿no? Como, sí. tío, todos esos detalles yo entiendo que los necesitan y que suman, como que siento que Alejandro Harman hizo un montón con lo poco que me parece que se podía hacer. Digo, le trató de buscar la forma interesante de hablar, por ejemplo, de la parte económica. Eso iba a decir, que Eso- para mí, en ese sentido, el testimonio de Candelaria Boto, Sí. poniendo un poco ahí Sí. el tecnicismo, ¿no? Sí. Como todo, la explicación de lo que sucedía en ese momento y qué es lo que ella estaba pudiendo hacer y de qué manera, termina de pintar un poco también. El por qué pasa esto y de dónde Sí, sale. y también el personaje más completo y más complejo, que no es, hay una mina que un día decidió Matar a sus amigas. matar a sus amigas Sí. De porque esta hay forma que tan loca, peculiar. porque hay que loca que está, ¿no? Qué bueno, todo qué bueno eso- ese archivo de cuando dicen, no, bueno, es un crimen de mujeres. Ah, ¿no? eso es muy sí. bueno. Qué buen hallazgo ese archivo. Eso, bueno, eso, tiene un par de hallazgos de archivo, Sí, sí. que no son tantos, pero tiene. Pero después sí hay algo de eso que, si vos lo ves en documentales de Estados Unidos, hay mucho del crimen por el crimen. Claro. Como Sí. del asesino que friquea con el asesinato mismo. Y acá en este caso me parecía que era importante y está bueno que se construya aún qué era lo que podría haber llevado a esta mujer a esa circunstancia y a convertirse en eso, no desde un lugar de un devenir lógico, Sí, no sino está de un justificándolo. momento. No es una No. justificación, pero sí es como decir, bueno, ok, esta mujer pudo hacer esta piramidal Claro. porque la época un poco lo permitía, económicamente iba a llamar menos la atención Sí. que otras circunstancias, por ejemplo. Y también me parece que hay algo que tal vez tiene que ver justamente con la falta de archivo, porque no nos olvidemos que estamos hablando de una investigación que se hizo en el 79 y hacia adelante un par de años más. Pero no hay demasiado tampoco sobre ese perfil psicológico, en todo caso, para entender cómo alguien que hoy sería un cositorto, ¿no? Total. Es una cositorta, Sí, pero sí, que sí. decide después ir hacia ese otro lugar que es, bueno, la forma de sacarme de encima las deudas va a ser que esta gente desaparezca. Claro, y que hay un plan ahí armado Y para eso ella. tiene que ver, en todo caso, con también un montón de cosas que el documental las nombra, o sea, los protagonistas las nombran un poco por arriba con esta idea de que era medio narcisista, de que qué sé yo, pero no termina de poder formar un poco más en profundidad ese perfil, simplemente por ahí porque no existe de dónde agarrarlo y es alguien que hoy ya no está. Y porque no estamos diciendo algo clave, que es que la persona de la que más Sí. te podés agarrar es un personaje también. Es Sí, un personaje y porque- el documental lo remarca. Sí, que es el hijo de Gilla Murano, que es Martín Murano, que es una persona que hace mucho tiempo que
trabaja y hace libros y da entrevistas y demás. No es que lo hace todo el tiempo, pero tiene como momentos en donde aparece más y qué sé yo, en donde constantemente está como hablando de su madre. Y termina generando a lo largo del tiempo una sensación de, bueno, ok, esta persona que fue el hijo de Gilla Murano y que le pasaron un montón de cosas en términos de una relación muy tormentosa con su madre, también es un personaje en sí mismo y no ayuda a un testimonio completo, creíble, transparente. Sí. Porque uno termina como diciendo, yo siento que hay un montón de cosas que no cuenta porque todo el tiempo está diciendo, esto léanlo en mi libro. Sí. Comprá el libro y fíjate, y después en el libro no lo cuenta, porque quizás no pasó nada. Claro. Entonces, siento que termina siendo un testimonio que podía ser re increíble porque es el hijo y porque no hay, creo, en este momento persona viva que la haya conocido más de cerca que él. No, claro. Pero termina siendo esto, ¿no? Un testimonio que es un poco más opaco de lo que podría ser. Sí, que ya desde el vamos, por supuesto, cuenta con una parcialidad enorme. Además. También pensando la edad que tenía él cuando suceden Muy chico, muy pequeño, los crímenes, claro. ¿no? Entonces también qué tanto de esa imagen que él construyó de la previa es, digamos, Fiel a una realidad. Exactamente. Y es una construcción o una posterior construcción también, posterior sí. de cómo quedó esa casa una vez que ella fue presa, ¿no? Sí. Pero bueno, entiendo también que dentro de las contradicciones o dentro de estas lagunas que hay en el testimonio de él, bueno, un poco como que le sigue sumando mística al personaje de Gilla, ¿no? Entonces, Total. por eso también creo que recurrir al hijo como personaje y es un recurso que no podés escaparle. No, ¿No? definitivamente. Pero siento que era un personaje difícil para el documental, porque yo siento que es un personaje que quiere guiar la narrativa Sí. y eso te puede salir muy mal para lo que es el fin del documental, porque yo Sí. siento que lo que para él es muy interesante o impactante, quizás para el otro no lo es. Ujú. Entonces, que él quiera guiarlo hacia yo y mi madre y lo que a mí me pasó y lo que no sé qué, quizás no es el enfoque del documental, que es un poco más amplio, que es un poco más contextual, para lo cual vos serías un punto de vista que aporta, pero no Dentro de el muchos centro otros, claro. de esto. Entonces, siento que ahí es como que, bueno, es lidiar con algo que un poco te hace la oposición, ¿no? Como, bueno, yo quiero contar esta historia y hay una persona que solo quiere hablar de sí misma. Bueno, ok, ¿qué hacemos con eso? Pero sí, bueno. que aparte tiene todo este otro elemento él mismo y que él lo trae al propio documental, que es muero por una cámara, ¿no? Claro. Pero a ese nivel Sí, de sí. decirlo. Sí, de, que está muy bien. de traerlo a la mesa y decir yo muero Sí. por estar frente a una cámara y esto a mí me da vida. Y así todo me dolió un poco ese momento del montaje en donde todo el resto de los que dan testimonio dicen, no, bueno, el testimonio de Martín, viste como me dolió un poco. Hay muy como poca que dije, validación, la verdad, sí, es cierto, Sí, pero sí. bueno. Hasta ese momento del documental un Hasta poco ahí- que lo podías intuir vos, el decir, ok, es un personaje, pero en ese momento en el que todo el resto de los que dan testimonio lo dicen, es como, Hay alguien que incluso dice, menos mal que heredó esto y no las ganas de matar gente. sí. Uf, y sí. igual, si no me equivoco, es Osvaldo Bazán el que lo dice. Creo que es él el que lo dice, ¿no? me Porque acuerdo. a mí me pasa algo con Osvaldo Bazán, que habla con una superioridad intelectual y moral. Cuando él Impresionante. hizo una obra de teatro. Habla de la Aparte, obra. quejándose de la espectacularización de los medios, Buah. cosa que él tomó para su obra. No, y para... pero su obra habla de la espectacularización de no entendiste vos el mensaje. Sí, no entendí las capas. No entendiste las capas de entendí la- sentido. Sí, no pude captarlas, no pude capturarlas. Impresionante. Que entiendo que esté ahí, pero bueno, un personaje que a mí no me gusta para nada. No me convence. No me sirve. Pero bueno, la verdad es que es un documental que para mí es... A ver, me da cosa porque digo, no me gustó tanto, Ujú. pero no puedo objetarle cosas en términos narrativos, técnicos, ni nada. Es simplemente una cuestión de que a mí no me resultó como tan interesante después como el resultado final, ¿no? Como que siento que le reconozco todos los huecos que tuvo que llenar y Sí. cómo los recontra llenó. Le reconozco todas
los hallazgos de archivo, ubicar la época de una forma muy interesante, porque bueno, también hay algo de no aislar a Gilla del momento en el que estaba haciendo las cosas que estaba haciendo, del indulto. Se podría hablar, no sabía que le había indultado. Yo no me acordaba. Pensé que iban a hablar sabía. un poquito más Y no de hablaron eso. nada de eso. Y bueno, nada, como que yo siento que el documental me cuesta objetarle cosas en cuanto a lo técnico, pero sí debo decir que a mí es un documental que me quedó un poquito gusto a poco. Sí, sí, sí. Comparado con los anteriores, que eran increíbles. El tema por ahí es también la expectativa que La comparación. nosotras le habíamos Claro. puesto, porque esos otros anteriores realmente habían logrado una profundidad sobre los Claro. temas que tal vez acá no hubo manera de llegar, ¿no? Esto mismo que decimos de los huecos que había para llenar. Sí creo que para cualquier persona que quiera acercarse al caso y que lo único que tiene como imagen mental del concepto de Gilla Murano es la mina que envenenaba gente tomando el té, está buenísimo Sí, porque sí. realmente te amplía un montón Mucho, esa mucho. imagen y te genera también algunas cuestiones de época, de entender ciertas cuestiones que están alrededor del caso en sí, que me parece que está buenísimo. Después hay cosas que a nivel estilístico me gustan más o me gustan menos, y cosas que me gustaría haber podido ver un poco más dentro del documental y que tal vez simplemente no se dio o no fue el camino que ellos querían seguir. Sí. Recontra estoy. Sí, Para- yo rescato mucho Suscribo. que el formato haya sido largo. Ay, sí, no una Ay, serie sí, total. sí. Esa fue una de las sí, primeras sí. cosas que dije, bueno, está en Sí. Netflix, pero es un largo. Pero no es una serie, gracias. Che, antes ¿Qué? de irnos de este bloque, no voy a profundizar en esto, pero No. ¿estamos manejando las redes del Inca nosotras? Yo no les quería decir nada, sorpresa. En unos minutos vamos a estar hablando de esto Sí, porque no, yo no. no lo puedo dejar pasar lo que acaba de publicar el Inca. Se hablan ellos mismos. Bueno, No, nada. es increíble, es increíble. Hagamos un breve corte, si les parece. Me quiero interiorizar en quién En es esas el, dos en placas. quién es el CM que será despedido el día de hoy. Sí, Yo por las dudas le voy a sacar captura porque Sacale es si si lo lo bajan, bajan, te lo pido, por yo favor. siento que quisieron decir al revés. Sí, para Yo mí. no lo puedo creer. Sí, vamos a todas a leer esta publicación mientras escuchamos una hermosa canción que se llama Age of Consent y es de New Order.